tú moriste por nosotros. Pero ahora por tu gracia maravillosa, Señor, podemos decir que somos tus hijos amados. Señor, te adoramos en este tiempo, en todo tiempo, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu amor para con nosotros. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por todo aquello que nos has proveído como añadidura, Padre. Gracias por enseñarnos, por instruirnos, por corregirnos, por edificarnos como tus hijos, Señor. Gracias porque aquel hijo al que tú amas lo corriges, lo enseñas, lo instruyes para que crezca en la cabeza que es Cristo. Gracias por la vida y por todo, Señor. Lo que por añadidura también nos has proveído, Señor, que es parte de lo que tú decidiste hacer por gracia, Señor. Gracias por la vida eterna, gracias por tu justicia maravillosa, por posicionarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Gracias por ese lugar de honor y de privilegio, Señor. Gracias por educarnos, Señor, y enseñarnos, Espíritu Santo, todo aquello referente a lo que corresponde a Cristo y su verdad. Gracias, Cristo, por mostrarnos ese Padre maravilloso y bueno, Señor. Gracias por todo aquello, Señor, que nosotros no podíamos pagar, pero tú lo pagaste en la cruz del Calvario, en el consumado, y fuimos salvos por tu maravillosa gracia, por esa sangre que se derramó, Señor. Ahí tú fuiste traspasado por nosotros, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Dice tu palabra que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Te damos gracias, Señor, porque cada día tú quitas toda venda, Señor, que aún podamos traer, Señor, y nos revelas tu palabra, espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, y se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, tu palabra. Creemos en el nombre de Cristo Jesús que se derriban fortalezas mentales en el nombre de Cristo Jesús mediante el conocimiento tuyo, y creemos que poseemos y tenemos la mente de Cristo, Señor, para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú eres el Señor en esta reunión. Cristo, tú eres el Señor. Padre maravilloso, tú eres el Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con un tema corto. Michelle, ¿me ayudas con...? Es un tema corto que vamos a ver, se llama la importancia, creo que sí lo pusimos por Facebook, la importancia de servir, ¿no? Es un tema importante que básicamente es cómo nosotros podemos expresar al Cristo eterno aquí en la tierra. Es un tema muy importante para entender por qué fuimos salvos, por qué estamos aquí en la tierra, cuál es el propósito de estar aquí en la tierra, si no solamente venimos a no hacer nada para el reino, o venimos para ser de bendición para la obra de Cristo. Entonces vamos a iniciar ahí con la palabra, por favor, si podemos poner. Este es un previo, obviamente, al curso Sanidad y Milagros, que ya estamos prácticamente máximo 15 días en comenzar el curso. Ya estamos transmitiendo. Michelle, por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces estamos muy cerca ya prácticamente del curso Sanidad y Milagros, que la idea esencial de Dios es que usted se instruya, se capacite y pueda realmente portar y aportar obviamente para el reino, y que Cristo se vea manifestado a esta humanidad a través de usted, a través de nosotros. La idea esencial que, como ustedes si leen la Biblia en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento también se veían sanidades, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento eran el poder de milagros y sanidades manifestado a través de Cristo Jesús en la tierra. Y usted veía cómo levantó un paralítico, sanó a unos leprosos, hizo ver a un ciego, sanó de una temperatura a la suegra de Pedro. Y tenemos muchos casos. Resucitó muertos, resucitó a Lázaro.
Y es el mismo poder del Espíritu Santo que cree, que no nada más estuvo allá en aquel tiempo, sino que está presente en cada creyente, en cada persona que cree su palabra. Cada hijo de Dios que ha creído en Jesucristo, ha nacido de nuevo. Es necesario e indispensable que opere en los dones del Espíritu Santo, o que los dones del Espíritu Santo operen a través de esa persona. Y vamos a hablar exactamente de los 3 dones de poder, fe, milagros y sanidades, que son los dones, pues básicamente no sencillos, porque hay que entenderlos, hay que entender cómo opera el Espíritu Santo, pero hay que entender cómo nosotros podemos dejarnos guiar y dejar llevar por Jesucristo aquí en la tierra, porque es Cristo en nosotros el que se va a manifestar. ¿Y cómo podemos dejarnos llevar por Cristo para que esta humanidad pueda conocer a Cristo? Para que esta humanidad pueda ver a Cristo en nosotros, para que esta humanidad pueda ver esa luz. Sabía que hay muchas personas muriéndose todos los días. Entonces, esta enseñanza que vamos a dar el día de hoy es precisamente un previo al curso de sanidad, porque yo quiero mostrarles la importancia de lo que la palabra dice, la importancia de servir. Y que cuando servimos, no servimos al pastor Sergio Soto, ni al pastor de la otra congregación, ni al fulano apóstol, servimos a Jesucristo. Y hemos venido aquí a la tierra no nada más para vivir una vida natural, porque somos seres espirituales. Hemos venido aquí a la tierra para vivir una vida espiritual. Y Dios no está peleado con que usted viva una vida natural, con que se vaya de vacaciones y disfrute la vida. Pero ¿qué cree? Para que usted le dedique un tiempo a Dios, para que usted les dedique un tiempo para servirle a Dios. Porque de otra manera seríamos unos ociosos espirituales, ¿me entiende? No sé si no se vaya a ofender, ¿no? Pero me la estoy aplicando también para mí también, ¿ok? Porque ya tenemos tiempo que no salíamos a evangelizar ni a ministrar, cuando el don lo tenemos, los dones manifestados de poder los tenemos, pero no salimos. Entonces yo creo que esta palabra va a ser para todos, ¿no? Yo también me la aplico a mí, porque tengo mucho tiempo que no salí a evangelizar, y evangelizaba a través de otros medios muy diferentes, pero no en la calle, no con las personas, no yendo donde está el necesitado. Y cuando lo hacíamos era muy maravilloso, porque salíamos y veíamos el poder de Dios manifestado. Eso lo va a mantener activo en el reino, no lo va a mantener con pensamientos incorrectos, ¿me entiende? Estamos viendo el poder de Dios manifestándose. ¿Y qué cree? Si usted ve el poder de Dios manifestándose, sanando a un enfermo, pues usted tiene la garantía de que cuando esté pasando por una enfermedad incurable, ¿qué cree? Tiene la seguridad de que el Señor también va a hacer lo mismo que hizo con ese enfermo. Por eso necesitamos renovar el entendimiento, que esta mente, la mente de Cristo, opere en nosotros. Y cuando ministramos a los enfermos, es la mente de Cristo nosotros operando, literal, literal. Va a estar muy emocionante ese curso, porque no es teórico. ¿Qué se vio en la iglesia primitiva después de Cristo Jesús? El apóstol Pedro en Hechos 3 sanó y levantó un paralítico. Óigame, el apóstol Pablo también levantó otro paralítico en Hechos 14, y Pablo no anduvo con Jesús. Sin embargo, era el mismo poder manifestándose, y es el mismo poder que se está manifestando en este tiempo. Pero le vamos a dar una correcta aplicabilidad a los dones. No vamos a hacer como algunos neopentecostales, pues, que abusan de los dones. Nosotros no. Vamos a hacerlo conforme a la palabra, y hay una manifestación gloriosa del Señor. Por eso lo importante de servir es esto: primero, expresar a Cristo; 2, que el reino avance; 3, que personas entren a formar parte del cuerpo de Cristo; y 4, que pueda ver esta humanidad a Cristo en nosotros. Esa es la funcionalidad principal. Ya que los salvemos, los edificamos en Cristo Jesús para que ellos crezcan y hagan lo mismo. Así los discípulos aprendieron de Cristo Jesús, y así los discípulos anduvieron sanando a los enfermos y ministrando sanidad y milagros. Lo mismo, porque es el mismo Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien, entonces esta serie literal es como para un previo, para entender la importancia de servir. Créalo, que lo único que va a dejar huella en esta tierra es lo que hagamos para el reino. Lo demás la gente se va a olvidar. Si todo lo que hagamos secundario, lo único, cuando nos vayamos a esta tierra, ¿quién cree que se va a acordar de nosotros nada más? Nuestra familia. Porque a lo mejor los amigos van a agarrar a otros amigos y ya ni se van a acordar de usted. ¿Me entienden? Los hijos se van a acordar de usted. Y más si le dejó dinero, pues más, ¿no? Imagínense. Ríase, por favor, anda muy serio. Cuando nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar nada. El único recuerdo que nos vamos a llevar: cuántas personas conocieron a Cristo a través
de mi vida. ¿Cuántas personas fueron añadidos al cuerpo de Cristo a causa y fueron salvos de un infierno eterno a causa de que Dios me usó a mí o lo usó usted? Eso es lo que va a dejar un precedente en el reino. Lo demás es secundario. Lo demás es importante, sí, pero es secundario. Lo importante y esencial es principalmente Cristo y que Cristo sea conocido, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y vamos a saludar a los que están acá por internet, la hermana Rosala Morales desde Los Ángeles, California. Y todos los que se vayan conectando por ahí, pues les mandamos un saludo y un abrazo. En lo que van comentando, pues ahí les mandamos saludos desde Lerdo, Durango, el hermano John Kings, le mandamos un abrazo, hermano, hasta Lerdo, Durango, la tierra de los alacranes. Allá pueden ministrar a muchas personas envenenados de alacranes, ¿no? Bueno, con el curso de sanidad. Muy bien, entonces Colosenses 3:23 dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, así. En lo que se van conectando y damos la bienvenida a todos los que nos ven de diferentes países, ciudades o poblaciones, todas las personas que nos ven de toda población, ciudad, de la República Mexicana y cualquier otro continente, ciudad o población de habla hispana. Muy bien, entonces Colosenses 3:23, por favor, lo vamos a poner en pantalla para que usted le conste el 3:23 y el 3:24. Por favor. Ahora no hubo tecito, ni hubo café. Sí está haciendo calor, pero se antoja. Nada, se crea un cafecito ahí, nada, por favor. Y todos los demás, si quieren sudar, ya saben, café. Colosenses 3:23, por favor, si lo vemos en pantalla, va a ser maravilloso ese curso de Sanidad y Milagros, no se imagina. Si usted vio a Pedro levantando un paralítico, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y usted? Diga, ¿cuál es la diferencia? Pues que Pedro creyó y usted necesita creer igual que Pedro, es todo. No hay diferencia, ¿eh? Lo sobrenatural en los hijos de Dios debe ser rutinario y natural, porque es como si usted realizara una actividad aquí en la tierra. Mire, usted está muy seguro, por ejemplo, que si va al supermercado va a ir y sabe que va a encontrar un alimento y lo va a comprar, ¿no? Está seguro que va a llegar, lo va a comprar, lo va a pagar y lo va a tener en su posición. ¿Estamos de acuerdo que es muy normal? Eso, así como esa normalidad rutinaria, así debería ser la manifestación del poder del Espíritu Santo en los hijos. Y todo lo que hagáis, dice Colosenses 3:23, hacerlo de corazón. ¿Como para quién? ¿Para el pastor o para el Señor? Como para el Señor. ¿Y no para quién? Para los hombres. El 24, por favor, Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Muy impresionante ese texto bíblico. Cuando usted sirve, cuando usted apoya en un ministerio, puede ser un ministerio de ayuda. Desde el hecho, dice primera carta a los Corintios capítulo 12, que ninguno es inferior a otro. Todos los que servimos y operan los dones del Espíritu Santo, o operan otro tipo de dones, hasta el que hace el aseo en una congregación, como la persona que predica el Evangelio, tienen la misma importancia para el Señor. Aún sin embargo, el que hace el aseo también tiene una comisión, ¿sabía? El ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa ministerio del servicio? Pues tiene el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Cristo, reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo y a través de nosotros, que somos los embajadores en la tierra, para poder llevar el Evangelio de Jesucristo a cualquier persona aquí en este lugar, en la tierra donde estemos nosotros, ¿ok? Entonces es importante que le quede en su corazón, usted sirve a Jesucristo. La verdad, ¿usted cree que tendríamos nosotros alguna necesidad de trasladarnos? ¿Cuántos kilómetros son de aquí a Los Mochis, Sinaloa? Son 400 y 400, son como 1600 kilómetros. En una ciudad pequeñita vivíamos en Culiacán, ¿no? Pero teníamos, cuando salimos a Culiacán a abrir una obra, teníamos toda nuestra vida tranquila, en paz, viviendo en una ciudad pequeña, nuestras hijas en las escuelas,
y teníamos básicamente congregados en un lugar, tendríamos alguna necesidad de viajar 1600 kilómetros para venir a Jalisco. Primero, obviamente, primero a Culiacán y luego venirnos a Jalisco. Tendríamos alguna necesidad de cambiar para nosotros venir. No se imagina para un provinciano como nosotros. Venirnos de Los Mochis, una ciudad pequeñita, venir a una ciudad mega. Dios mío, te da miedo vivir acá de repente. Para nosotros era una mega ciudad. Lo que es todo Jalisco, obviamente, ¿no? Por lo menos la zona urbana, los 4 municipios que son la zona urbana, aún así es mega, ¿no? Imagínense, ¿habrá una necesidad de trasladarte de un lugar a otro para venir a servir? ¿O había algo que el Espíritu Santo nos había dicho que le sirviéramos en ese ministerio? Entonces, cuando oímos la voz del Espíritu Santo para servir, no va a importar el lugar, no va a importar la distancia, no va a importar la economía, no va a importar nada, porque tú eres obediente al Espíritu de Dios para poder servirle a Él en cierta congregación, en cierto lugar, inclusive en cierto país. Cuando venimos de Culiacán, los hermanos pues estaban llorando ya, no querían que nos viniéramos. Pero aún así ni el llanto nos pudo conmover. De ellos lloraban porque no querían, no se vayan, no se vayan. Bueno, el caso es que a fin de cuentas muchos de nosotros sacrificamos familia, ¿sabía? Mi esposa sacrificó ya no ver a sus padres. ¿Cuántos años no los vio cuando podíamos, de Culiacán a Mochis, aún estaban muy cerca? Podíamos ir cada 15 días. Mis suegros ver a sus nietas. No vieron a sus nietas crecer. Mi esposa no disfrutó a sus padres y cuando su papá se murió, pues estábamos acá lejos. Imagínense. O sea, sacrificas familia para poder servir al Señor, para alguien salvarlo de las tinieblas, para llevarle el evangelio a alguien. Y no lo estoy diciendo ay, pobrecito el pastor, no lo estoy diciendo para que piense así, ¿no? Sino lo que yo quiero entender, que cuando tenemos un llamado a servir al Señor, todo lo tenemos obviamente en una área o en otra, a lo mejor se van a presentar circunstancias en que sacrifiquemos. Pero el problema es, ¿vamos a estar dispuestos a sacrificar algo? ¿O a dejar algo por causa del evangelio? Dios mío, ve al apóstol Pablo. Este hombre ni siquiera se casó para no tener suegra que le impidiera predicar el evangelio. Imagínense. Ni siquiera se casó el apóstol Pablo por causa del evangelio. Impresionante. No sé si viene en Romanos 7, en 1 Corintios 7, cuando habla del ministerio de la abstinencia, pues ni siquiera se casó. Y yo estoy seguro que no se casó por causa de servir al Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser un problema. Imagínense acarrear a la esposa y a los chilpayates, estarlos acarreando donde quiera Pablo y pasara, porque en 2 Corintios 11 dice que Pablo, mire, vamos a 2 Corintios 11, por causa del ministerio. O sea, si yo sacrifiqué a mi esposa, sacrificamos familia, no ver a mi familia, a mi mamá, ni ella, a sus papás, y su papá se murió, viéndolo, desde que nos venimos, lo vio como 5 veces, 6 veces, ¿en cuántos años? En 10 años lo vio 10 veces a su papá, a su mamá. Más las veces que vinieron, póngale 12, 13 veces. Esas veces son las veces que convivió con su papá, por trasladarnos de una ciudad a otra. Nosotros pudimos abrir una congregación allá en Los Mochis, Sinaloa, pudimos haberla abierto. Incluso, cuando nos venimos a Jalisco, que andamos batallando aquí, batallando en todas las áreas, de Los Mochis me llaman, ¿sabes qué? Está una congregación ya lista aquí para que te vengas. Me habló el pastor Arnoldo Gutiérrez. Ya murió él del CCC de Tucson, Centro Cristiano Carismático. Me dijo, ¿sabes qué? Está una congregación en Los Mochis, Sergio, y a ti te quieren que te vayas. Y muchas veces tú la piensas, dice, bueno, si el Señor me mandó a un lado, ¿por qué me voy a rezar a otro lado donde el Señor no me mandó? Por algo, si me mandó a un lado es porque estoy plenamente convencido. Aún así me ofrecía una congregación donde me pagaban un salario, donde entraba muchísimo dinero en esa congregación, había muchísimos hermanos, y se formó una congregación y quería que me fuera para allá. No me fui. Y unos pensarán, pues qué tonto, pastor, porque usted ya tenía un salario. Y otros dirán, y yo no diría eso, yo diría, ¿sabe qué? Me gozo por servir al Señor donde Él me mandó.
Independientemente de las circunstancias que pueda estar pasando o haya pasado, mi hermano, yo le voy a servir al Señor. Y donde Él me mandó, ahí me voy a posicionar. No voy a andar, si un día me manda a la Argentina, que sería maravilloso para mí, pues a lo mejor me voy, pero por lo pronto el Señor me ha constituido acá. Y aquí vamos a estar. Ok, ahora mire, en 2 Corintios 11, versículo, vea todo lo que pasó Pablo. Por eso le digo, lo que hemos pasado nosotros no se compara nada con lo que pasó el apóstol Pablo. No estoy predicando acerca de mí, quiero predicarle acerca de todo lo que los hombres han hecho en la Biblia con tal de servir al Señor Jesucristo, ¿ok? Lo mío es insignificante con lo que pasó el apóstol Pablo, la verdad, insignificante. Segunda carta a los Corintios 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, y dice Pablo, sí, toleradme. ¿Por qué está hablando de estas cosas? Ahorita vamos a ver el contexto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, es decir, Cristo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo, versículo 3. Pero temo que como la serpiente dice, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Con qué se enfrentaba el apóstol Pablo? Primeramente con los llamados falsos hermanos que querían desacreditar el ministerio de Pablo. Y aquí lo vamos a ver más adelantito. Versículo 4, por favor. Porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien ustedes lo toleran. Le está hablando a los corintios, obviamente, ¿no? Y luego ya viene el 5, donde ahí se desacredita, y están desacreditando su ministerio, diciendo que Pablo, cuando predicaba la gracia, predicaba a Jesucristo, Pablo era un falso apóstol, y eso se vio casi en todo el libro de los Hechos, donde iba Pablo en Hechos 13 a la provincia de Galacia, y en Hechos capítulo 13 dice que llegó a un lugar, y luego inmediatamente hubo judíos, porque primero llegaba Pablo a las sinagogas, predicaba el evangelio, se convertían judíos y también prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, pero sin embargo había personas o judíos que se sentían celosos de Pablo y luego levantaban a una muchedumbre de tal manera que en Hechos 14 literalmente lo dejaron muerto. Dice que lo apedrearon y quedó tirado Pablo ahí. Así literal. Y lo iban arrastrando, pues ya está muerto, hay que arrastrarlo. Oraron por él, lo ministraron, dice que alrededor, y Pablo se levanta otra vez y sigue predicando el evangelio, y está todo apedreado Pablo. O sea, lo apedrean un día y el siguiente día sale a predicar el evangelio, imagínense. ¿Hemos pasado nosotros por eso? No. Pero si usted quiere algún día alguna misión y se va para Chiapas, ¿sabía que en Chiapas estuvieron mate y mate pastores allá? Por eso hay una película que se llama Chamula, no sé si alguien escuchó, algo así se llama la película, ¿no? O fue en Chamula, donde empezaron a matar muchísimos pastores que se fueron a predicar el evangelio. Pero obviamente, pues ellos sufrieron persecución, ellos sufrieron muerte, perdieron sus familias, no sé, sus tierras y sus casas. Cristianos allá han perdido casas, tierras y todo, se los quitan. ¿Quiénes? Pues los de otra religión, la religión vecina, ¿no? Y le quitan todo y algunos los han matado, literal. Así mataron muchos pastores que se fueron allá misioneros. Ahora bien, a Pablo, ahorita no lo voy a hablar del apedreamiento, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Okay. Entonces, miren, 2 Corintios 11, y vamos a leer ahora. Dice Pablo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué dice inferior? Porque al apóstol Pablo se le trataba como inferior, se le trataba como falso maestro, se le trataba como un apóstata de la ley, es decir, uno que renegaba de la ley de Moisés. Así se le trataba al apóstol Pablo. Pues aunque soy tosco, dice en el versículo 6, en la palabra no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Versículo 7 dice, y pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuesen enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios. Luego les pregunta, ¿de balde?
he despojado, dice, a otras iglesias, ahí va en el 8, por favor, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Es decir, a los corintios nunca no les pidió ofrendas, o por lo menos al principio del ministerio, aunque después les enseñó en 2 Corintios 8:9. Pero esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Y ahí les está hablando de la importancia. En ese caso estaban mandando ofrendas para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por una circunstancia difícil y había una extrema pobreza. Entonces Pablo le está diciendo, ahí en 2 Corintios 8:9, pero sin embargo, cuando Pablo les habla a los corintios, dice, a ustedes ni siquiera les he pedido, pero he despojado a otras iglesias para predicarles el evangelio a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros, ¿qué dice Pablo? Tuve necesidad, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de serles una carga. Es lo que está diciendo Pablo. O sea, no les voy a pedir, porque no quiero ser una carga para ustedes. ¿Por qué? Para no estorbar a que el evangelio de Cristo sea predicado. ¿Ok? Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Vamos a leer más adelante, por favor. ¿Por qué dice Pablo? Porque no os amo, Dios lo sabe. O sea, está diciendo, o sea, si ustedes creen que no los amo, pues Dios sabe que sí los amo. Versículo 12, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Vamos a leer el otro, por favor. Y aquí viene lo importante, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice el 14, pero no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Está hablando de personas que predican el evangelio con otras intenciones diferentes. 1, desacreditar el ministerio del apóstol Pablo. 2, predicar en contra de lo que predicaba Pablo, que es la gracia, para que ustedes sean justificados gratuitamente por su gracia, para que sean salvos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Era lo que predicaba Pablo. Y estos predicaban lo contrario: tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés, no nada más Cristo, sino la ley, con la finalidad de que ustedes lleguen a tener salvación eterna. Entonces estos Pablo les llamó como falsos, o como que Satanás estaba disfrazado a través de ellos hablando. No porque la ley de Moisés sea mala, quiero entender, no porque la ley haya sido mala, al contrario, la ley siempre fue buena, porque reflejaba y era un antecedente que a través de sombras, tipos y figuras apuntaba a Cristo, a la venida de Jesucristo. ¿Okay? Fue un ayo, fue un siervo, fue un guía, fue como aquel esclavo que lleva al hijo en el contexto romano o de la época. Era aquel que llevaba al hijo para que se fuera a instruir con un maestro, pues eso era la ley. Pero sin embargo Pablo, la ley no es buena ya para este tiempo, en el sentido de que no lo va a salvar a usted la ley, no lo va a salvar. Por eso tuvo que venir Cristo. El problema es aplicarle la ley de Moisés y decirle a una persona, vete de rodillas a un lado a otro y vas a tener salvación, o vas a quedar bien con Dios. Pues sabemos nosotros que no, ¿verdad? Y si nos está oyendo algún hermano por ahí, una persona que no sea de la evangélico o algo, pues le decimos con todo respeto, ¿verdad?, que solamente en Jesucristo hay salvación. No en que te golpees o te sacrifiques o te mutiles tu cuerpo. No en que te vayas de rodillas de uno a otro. No hay salvación en ello. Hay salvación solamente en Cristo. 11:15, por favor. 2 Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, es decir, predican a Cristo, justificados gratuitamente por su gracia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, de otra manera recibirme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. En otras palabras, lo que predicaba Pablo, muchos lo tenían por locura, pues, para que me entiendan. Porque creían que a través de la ley de Moisés y hacer obras iban a obtener la salvación eterna. 17, por favor. Lo que hablo no lo hablo según el Señor,
sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Y luego va en el 18, por favor. Pues muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Muchos se glorían por las obras que hacen, pues. ¿Qué más dice el 19? Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Bueno, y aquí van a venir los necios, ¿no? Los necios prácticamente, según Pablo, eran aquellos que desacreditaban su ministerio, que enseñaba de gracia, salvos por gracia por medio de la fe. Versículo 20. Pues toleráis si algunos os esclaviza, si alguno los devora y si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno les da bofetadas, como ustedes toleran que los traten mal. ¿Quién es un ministro, un pastor que trata mal a sus congregantes? Aquel que le dice, en otras palabras, y que siempre lo está tratando de pecador. Es que pensaste mal, viste la reina azul, ya eres un pecador y estás condenado y es un pecado y arrepiéntete y te vas a ir al infierno si viste la reina del sur, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Aquel que continuamente está hablando de lo mal que hacen, de los pecados, está tratando a los pecadores y los condena continuamente. Cuando nosotros tenemos a Cristo, en el cual podemos ser edificados como el único fundamento. Y si somos edificados en Cristo, renovamos el entendimiento, el alma se transforma el carácter, el temperamento, la voluntad, la misma mentalidad, la mente se transforma. Todo se transforma en el Hijo porque es el alma que está viciada, que es el alma que todavía traemos a lo mejor y que traemos de adámica, que esa no nació de nuevo, solamente fue el espíritu humano. Esa alma necesita ser transformada, ¿para qué? Para que ahora sea Cristo el que se exprese a través de nosotros, se conforme, se haga la forma de Cristo y esa alma puede expresar a Cristo. Entonces va a cambiar comportamiento, va a cambiar conducta, va a cambiar forma de pensar, va a cambiar la manera en que usted trata a los demás, va a cambiar todo. Si venimos a Cristo con manías, pues para los demás, ¿no? Con manías de que si me gustaba robar, sigo robando. Entonces, cuando usted escucha, en lugar de decirle, oye, Filigonio, ya no robes porque dice la ley que es pecado, en lugar de decirle eso, al contrario, edifiquémoslo en Cristo. Y cuando lo edificamos en Cristo, entonces ya no va a ser Él, va a ser Cristo en Él operando aquí en la tierra. Y cuando es Cristo en Él, pues Cristo no va a robar, ¿verdad? Entonces va a ser Cristo en nosotros. Hay dos formas en que podemos edificar a la persona. A través de la ley, decirle no hagas, no hagas, no hagas, lo cual produce un gusto por hacer las cosas. Pero hay otra forma que es edificarnos en Cristo, donde la ley del espíritu de vida comienza a manifestarse en la mente de los seres humanos y empieza la mente de Cristo literalmente a operar aquí en la tierra. Pues. Ahora, si nos vamos a la ley y le digo el no hagas, eso va a cambiar a la gente. Entonces yo le diría, si un médico le dijera a usted, piense en la comida más sabrosa. Por ejemplo, a muchos les gusta que el pozole, no sé, pero un molcajete de mariscos que tenga camarón, ¿cómo se llama? Camarón, ¿cómo le llaman ese camarón? Ayúdeme ahí. No, pero ¿cómo le llaman? Bueno, cocido. El que partes por la mitad, ¿cómo le llaman? Ahogado. Camarones ahogados, bueno, capeados, cocidos, que tenga unos callitos de hacha arriba, luego que tenga unos callitos callitos de lobina por allá de Sinaloa, luego que tenga un pulpazo ahí, una cebollita una cebolla, no sé si le gusta más la morada o la blanca, no sé, la morada o la blanca, con una salsita rojo o verde, depende como de a su gusto, o unos granitos de chilito, ese chiltepín de por allá de la sierra, ¿no? Si es su comida favorita y el médico le dijera, tienes una enfermedad que no debes de comer, absolutamente que no comas molcajetes y que comas puros frijoles, imagínense, ¿no? Y que no comas molcajete. Y de repente que te esté diciendo continuamente tu esposa, tu esposo, tus hijos, por favor, Filigonio, Filigonia, cuando veas un molcajete así, vayamos a un restaurante a la playa, y tú ves un molcajete con callitos, con camarones, con ahogados, y tú lo veas, por favor, que no se te antoje, Filigonio.
Y cuando vayamos y continuamente decirle eso, continuamente, ¿qué cree que va a ocasionar? No lo hagas, no te comas el molcajete, te va a hacer daño. ¿Qué cree que va a pensar el filigonio? Dios mío, las glándulas salivales de aquí van a empezar a correr. ¿Por qué? Porque continuamente dijeron, no hagas, no te comas el molcajete, los mariscos te hacen daño, no lo hagas, no lo hagas. Eso es lo que más se le va a antojar, porque continuamente se le está recordando el no hagas algo, y para él es una imagen mental. Esa imagen mental que viene por el oír una palabra, esa imagen mental va a producir que su cuerpo comience a desear eso que le están diciendo que no haga. ¿Entendemos? Practíquelo con cualquier alimento. Si usted es de los del pozole, pues pensar, te hace daño el pozole, no comas pozole, no comas, y ese pozole delicioso, y donde quiera, y vaya a una cenaduría, y ve el pozole, y diga, no me lo como. ¿Qué cree? Va a caer en ese. Va a caer comiéndose el pozole. La ley, el no hagas, continuamente te va a producir lo contrario, que sí hagas eso. Pero cuando cambiamos el chip, si le hablamos de Cristo como el fundamento, ¿quién es usted en Cristo Jesús? La posición que tiene, hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, totalmente completo, perfecto y santo, sentado con Él en lugares celestiales, Cristo habitando en usted, templo del Espíritu Santo, con todo el poder y la autoridad con la que operaban los discípulos en la tierra. Imagínese. Y no le estoy llamando no hagas nada, pero estoy hablando de quién es usted en Cristo. Lo que Cristo pagó en el consumado y todo aquel fruto que produjo el consumado y el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso va a producir ¿qué? Vida, y va a cambiar todo lo demás. Vamos a hacer una pequeña explicación entre por qué sí tiene que ser edificado usted en el nuevo pacto y por qué no tiene que ser edificado en la ley. Es una pequeña explicación. Muy bien, mandamos un saludo, un abrazo a la hermana Claudia, a Francisco y a todos los que se van conectando por ahí. Okay. Muy bien, nos quedamos en segunda carta de los Corintios 11. Vamos a ver creo que nos quedamos en ¿cuál? Pues si toleran a algunos que los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo vuestro y si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas, dice, ustedes lo toleran. Como diciendo Pablo, yo los trato bien, yo les hablo del amor de Dios, yo les hablo de Cristo, y me tratan bien mal, y me están tratando hasta que están aceptando que ellos les digan que yo soy un falso apóstol. Eso es lo que está diciendo Pablo, Están desacreditando lo que yo les enseño, y ustedes le hacen caso. Pero ellos, se aprovechan de ustedes, los devoran. Sabe que ha habido congregaciones, ciertas religiones, por decirlo así, de la religión cristiana, donde el pastor es tan autoritario, que hasta hay hermanos que le han besado los zapatos. Y eso se ha dado, bueno, no voy a decir quién, pero para el noroeste, por allá cerca de Sonora, más pegado a la frontera, menos pegado a Sinaloa, algo así, ¿no? Donde un pastor abusaba tanto psicológicamente a las personas que literalmente tenían que llegar a arrodillarse y besarle los pies porque él es el ungido. Imagínense qué trato psicológico. Y una vez yo le pregunté, bueno, un pastor amigo, y una vez porque ese pastor se arrodilló una vez, ¿no? Yo me salí de ese ministerio. Dije, para andarle oliendo las patas a bueno, no dije así. Se oyó muy feo, no, perdón. Para andar oliendo esas olencias ahí, yo no me sometí al precepto de un ser humano, porque cuando el ser humano te quiere manipular, controlar, mi hermano, usted no tiene la obligación de someterse a esa persona que lo está controlando. No tiene por qué hacerlo, porque Cristo lo hizo libre. ¿Entendemos? Cristo lo hizo libre. Entonces le pregunté a ese pastor, oye, ¿por qué te arrodillaste? Pues ahí está el video, o sea, había evidencia en videos de YouTube y todavía hay evidencia ahí, donde se arrodillaban las personas delante de él. No, dice, pues yo lo hice porque pues toda la gente pasaba y se arrodillaba, yo también lo hice.
como diciendo, le voy a seguir el rollo a todos, pues. Pero a la hora dice, pues yo no creí que él era el ungido de Jehová, yo no creí que él era el... Y bueno, se ha abusado. Por eso Pablo dice, si algunos los... O sea, unos los devoran, los esclavizan, los tratan como esclavos. Había un pastor en cierto lugar también que abusaba. No sé si la palabra abuso esté mal por internet, porque no estamos hablando de otro tipo de abuso más que de control, ¿no? De control. Que los congregantes que le servían en la congregación no nada más tenían que servir a la congregación, tenían que irle a lavar el automóvil a su casa, tenían que hacerle el aseo en su casa y tener a la reina pastora pues limpiecita su casa y hacerle todo a la pastora. Y bueno, si dijeras, bueno, lo hacen porque aman al pastor o a la pastora, pues está bien, ¿no? Que alguna vez le vayan y le dan el carro al pastor, que ahí está todo sucio, ¿no? Está dando tips. No se crean, no. No, no se crean, yo pongo al pastor que lo lave. En serio, de ese tipo de casos ha habido muchos abusos. ¿Y por qué? Porque se dice que el que está de frente es súper ungido, más ungido que los demás. Dice la Biblia, no sé si en la segunda de Juan, primera de Juan, que nosotros tenemos la unción del santo y la unción nos enseña. Todos tenemos la misma unción en Cristo Jesús, pero no todos desarrollamos o usamos la unción o tenemos renovado el entendimiento para usar esa unción, pero todos tenemos el mismo nivel de unción. Sin embargo, no se trata de que uno tenga, cuando alguien ora por los enfermos, por ejemplo, no se trata de que venga un evangelista de Estados Unidos y venga y se vean sanidades extraordinarias. Cuando tengamos oportunidad vamos a invitar a un evangelista que se ven muchos milagros. Él hasta lo vamos a experimentar, todo lo que hace lo vamos a experimentar, pues. Él pasa con una sombra, va a una congregación y su sombra experimenta lo que pasó con Pedro, pues la sombra de él sana al enfermo que está ahí sentado. Y sabe que no es complicado eso, pero hay que creerlo, hay que creerlo. Entonces, la misma unción que estuvo en Pedro es la misma unción que usted tiene, porque es el mismo Espíritu Santo. Pero Pedro o Pablo la desarrolló más porque la practicó más. Pablo la desarrolló más porque la practicó más. Básicamente ese es el tips o el detalle del por qué Dios los usa más a unos que a otros, porque muchos lo practican y otros no practican el evangelio, nada más lo oyen, pero nunca hay más, muchos no se animan, pues. Pero todos tenemos la misma unción, ¿eh? El mismo Espíritu Santo que está en su servidor es el mismo Espíritu Santo que está en ustedes. Y el Espíritu Santo y el Cristo que le habita a usted es el ungido. Cristo el ungido le habita a usted, entonces la unción está en usted. El mismo Cristo que está en usted está en mí y es la misma unción porque es la unción de Cristo en usted. ¿Estamos entendiendo? Y eso lo vamos a ver con Biblia. Pero sin embargo dice Pablo, mira, los esclavizan, los devoran. Y no nada más eso, sino que toman lo de ustedes. Toman lo vuestro. ¿Sabía que ha habido pastores que se han hecho de casas de hermanos en otros lugares? Bueno, no nada más pastores, ¿no? De la religión vecina también. Tenemos una hermana de Los Mochis donde ella les prestaba un local ahí para que tuvieran a un lado de una iglesia de esa religión vecina. Y a la hora, pues le quitaron el terreno. O sea, hacía la mala, hicieron los trámites ante notario y básicamente, ¿diré la iglesia o no la diré? Bueno, la iglesia vecina, pues. Aquí son unos edificios muy grandes, le robaron el terreno. O sea, es una muestra que, para que no digan, es que mi religión es la verdadera, pues sí, pero ellos anduvieron robando, y a mí me consta. Ahora, hermanos en Cristo también lo han hecho, pues. O sea, no podemos decir que cierta religión sí, cierta religión no. Porque hermanos en Cristo que no han transformado su alma, van a seguir haciendo lo mismo. O sea, la misma. La diferencia es que ellos gran parte de ellos no son salvos, aunque no podemos cuestionar su salvación, ¿no? Y los que están en Cristo y todo aquel que creyó en Jesucristo y ha nacido nuevo, pues es salvo. Es la gran diferencia, pero muchos siguen operando como operan ellos.
Y así sucesivamente. Y había un pastor que sí se quedó con unos terrenos de unos hermanos en Cristo. Entonces sí está medio complicado el asunto de esto que estaba pasando Pablo. Pablo dice, bueno, ellos los maltratan, los tratan de pecadores, psicológicamente los maltratan, como el que está acá por acá. ¿Cómo se llama la colonia por acá? Esa colonia donde hay un edificio grandote, que cuando venga el rapto por ahí van a salir volando hacia arriba. ¿Sí sabe cuál es, verdad? Que tiene así como un churrito hacia arriba. ¿Sí sabe cuál, verdad? Pues imagínense todo lo que han hecho ellos, ni siquiera mencionarlo por Face. Abuso psicológico en las personas, manipulación, control. Entonces Pablo dice, si yo les predico libertad en Cristo, yo no les exijo, al contrario, despojo otras iglesias para venir a predicarles el evangelio a ustedes, y las iglesias de Macedonia me dan a mí financieramente para yo predicarles a ustedes, y que los trato muy bien. ¿Cómo es posible que se sometan a esas personas? Porque dice, ¿cómo toleran a esos que los esclavizan? Pero ¿sabe por qué? Porque las palabras son muy poderosas. Las palabras pueden influenciar en las personas tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso dijo Jesucristo que la palabra es semilla y el sembrador es el que siembra la palabra. Pero también las palabras que no son la palabra de Dios también van a formar una estructura mental en usted. También lo van a manipular, también lo van a sugestionar. Y luego uno se pregunta, ¿y por qué esa religión, por qué tiene tantos adeptos en todo el mundo? Bueno, porque hay un poder engañoso en las palabras de ellos que convencen a las personas. ¿Entendemos? No crea que porque hay mucha gente allá son salvos, o porque hay mucha gente allá son hijos de Dios. Es más, una hermana que se congregaba con nosotros está en ese lugar, imagínense. Tanto fue el poder de que escuchó, que fue sugestionada y creyó que ese que está allá era el ungido del Señor. ¿Sí me entendió o no me entendió? No. ¿Sí entendió esta parte? Esa parte, ¿no? Para no hablar cosas. Bueno, perfecto, muy bien, entonces vamos a seguir con lo de Pablo, ¿no? 2 Corintios 11:20, mire, 2 Corintios 11:21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que a otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía, y luego dice el 22, para entender esas palabras, dice, esos que les predicaban, los esclavizaban, los controlaban, los manipulaban, dice, ¿son hebreos? Pregunta Pablo. Dice, pues yo también soy un hebreo. ¿Son israelitas? Pues yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo, dice Pablo. O sea, es decir, eran los llamados judaizantes, aquellos que fariseos o que vivieron bajo la ley, que guardaban la ley, pero habían creído en Jesucristo. De ellos está hablando Pablo. También yo, dice. Entonces está hablando que eran israelitas aquellos que los esclavizaban, que predicaban a Cristo, más guarden las obras de la ley, más circuncídense. 2 Corintios 11:23, por favor. Son ministros de Cristo, y a esa palabra es la que quiero llegar yo, ministros. ¿Qué significa la palabra ministro? La palabra o ministerio, vaya, es la palabra griega diáconos. Diáconos. Es la palabra griega diaconía, que significa servicio. Y por eso usted encontrará en la iglesia primitiva algo que se llama diáconos. Simple y sencillamente un diácono es alguien que se dedica a servir. Inclusive se traducen algunas como alguien que hace los mandados, pues alguien que está sirviéndole a Cristo de una u otra manera en una congregación. Dice, ¿estas personas son ministros de Cristo? Pregunta Pablo, como si yo estuviera loco hablo, dice. Yo más soy servidor de Cristo. En trabajos abundantes. Fíjese todo lo que Pablo trabajaba para la obra de Cristo. Podemos ver el servicio a Dios. Por eso esta miniserie se llama La importancia de servir. Dice Pablo,
son ministros, dice, hablo como si estuviera loco, yo más, o sea, si ellos son servidores de Cristo, porque ministro eso significa servir, ministerio, diaconía, o diáconos significa servidores, servir o servidores, es la misma, ¿ok? Como si estuviera loco, dice Pablo, yo más, o sea, yo más soy servidor, en trabajos más abundantes, vea cómo servía Pablo a Cristo, ¿no? En trabajos más abundantes. Lo que más dice Pablo, en azotes sin número. O sea, Pablo sufrió el predicar el evangelio. No le digo que una vez en Hechos 14, cuando tenga oportunidad, léalo, literalmente lo apedrearon y lo dejaron tirado, así literal. ¿Qué recibió entonces Pablo por predicar a Cristo a los lugares donde fue y era perseguido por esos mentados ministros de Satanás, como dijo en el contexto? Pues azotes sin números. ¿Qué más? ¿Dónde estuvo Pablo? En cárceles más. ¿Qué más hizo Pablo para servir a Cristo? Y todo lo que le pasaba por servir a Cristo, en peligros de muerte. Muchas veces. Muchas veces. ¿Se ha dado cuenta? Peligros de muerte. Muchas veces. Y luego dice el 24. De los judíos, mira, aquí ya los menciona literal. De los judíos recibí, ¿cuánto? 40 azotes menos 1. No sé si el menos 1 era para no recibir los mismos del Señor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes. ¿Cuánto es 40 por 5? Bueno, 39 por 5, 390, ¿no? ¿No? 200, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Saca la calculadora. ¿Cuántos? 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 40 por 5, ¿no? Son como 180 más o menos, pues. 190 y tantos, sí. Ok. De los judíos 5 veces he recibido 40. Imagínense esos azotes. ¿Tendría alguna necesidad Pablo de andar en las regiones allá donde había esos judíos que lo perseguían a ellos? ¿Tendría alguna razón Pablo de andar predicando el evangelio? ¿Tendría alguna necesidad Pablo de andar sufriendo tanto por causa de andar predicando a Jesucristo? Póngase a pensar. Ahorita nosotros, aunque salga a alguna casa, lo único que va a encontrar un letrerito que diga, aquí somos de tal religión, no aceptamos protestantes. Es todo. Difícilmente lo van a agarrar a pedradas. ¿Estamos de acuerdo? Y si alguien saca la escopeta, pues no le va a pasar nada, el Señor lo va a proteger. No le quiero meter miedo. Al contrario, este mundo necesita que nosotros prediquemos a Cristo. Vea el servicio de Pablo, todo lo que tuvo que sufrir, usted no lo va a sufrir aquí. Aquí en Jalisco todavía no hay esa persecución. Ahora, si usted dice, pastor, es que yo quiero predicar el evangelio y que me azoten como Pablo y que me persiguen y me apedreen. Bueno, lo enviamos a China. Juntamos un pasaje y lo enviamos a China. O acá al estado que le mencioné del sur, está más cerca. Y lo enviamos a Chamula. 40 azotes menos 1, 11.25, por favor. 3 veces he sido azotado con varas, o sea, no nada más fue con látigos, sino 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, que es la que yo le comento en Hechos capítulo 14, que literalmente muchos dicen que Pablo murió ahí. Muchos, ¿eh? Mire, que yo sepa, bueno, Santiago también, el apóstol Santiago también, aunque no está escrito en la Biblia, no sé si fue escritores fuera de la Biblia, un escritor judío llamado Flavio Josefo, u otra literatura que existe, pero se llegó a entender que Santiago murió también. Creo que lo tiraron de arriba como el Señor, de arriba de un edificio, y ya que cayó y no murió, lo apedrearon, creo, y lo mataron. Está el caso de Esteban, que usted recuerda en Hechos capítulo 7, 8, fue apedreado, se nos fue también Esteban, murió. Entonces yo lo dudo,
que no lo hayan dejado muerto a Pablo, porque la muerte por lapidación existía bajo la ley de Moisés. El adúltero, la adúltera eran apedreados y ambos tenían que morir. Ahora Pablo lo estaban apedreando, aplicando, por decirlo así, ese precepto que en la ley de Moisés era en lo natural, ¿cómo se dice? El adulterio. Sin embargo, a Pablo, porque él era un adúltero de la ley de Moisés. No sé si por esa razón le están aplicando la ley y lo apedreaban, pero literalmente lo dejaron muerto, ¿eh? No creo que Pablo haya quedado vivo, porque todos los que morían por lapidación, todos los que los lapidaban, es decir, los apedreaban, a todos, sin excepción alguna, tenían que constatar que lo dejaban muerto, pues. Sin embargo, dice que se reunieron hermanos alrededor de él y se levantó Pablo. Eso luego lo vamos a ver. Una noche y un día he estado, dice, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, mire. 11:27, por favor. Eso lo va a encontrar por ahí de Hechos 27, por ahí 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, imagínense, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, o de los que no son judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Ahí le está diciendo por dónde anduvo Pablo. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, que son los que les comento, que mezclaban ley con gracia y ellos querían desacreditar a Pablo, hablaban mal de Pablo y siempre eran un peligro para el apóstol Pablo. 11:27, imagínate todo lo que pasó Pablo por causa de servir al Señor. En trabajo y fatiga, o sea, Pablo también se dedicaba a hacer tiendas, ¿sabía? Creo que eran como tiendas de campaña, algo así. Se dedicaba a hacer tiendas para él sufragar sus propios gastos. También trabajó Pablo en eso. Dice, en fatiga. ¿Fatiga por qué? Porque literalmente lo golpearon un día y el siguiente día tenía que caminar a otra ciudad a predicar el evangelio. En muchos desvelos. No dormía casi por causa de viajar de una ciudad a otra. En hambre. ¿Y qué más? Y sed. Y en muchos ayunos. Ese no es un ayuno religioso cuando habla Pablo. Cuando habla de ayunos, está hablando literalmente a que no comía por causa que tenía que viajar de una ciudad a otra y no le daba ni tiempo ni había lugar donde comiera, ¿ok? Eso es el contexto de ese ayuno. En frío y en desnudeces, y a veces no tenía ni una cobijita con que cubrirse el frío. 28. Y además de otras cosas, además de todo, además de otras cosas, además de todo eso, lo que sobre mí se agolpa, es decir, lo que me duele cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué se preocupaba Pablo por las iglesias? Porque Pablo los había salvado basados en la gracia, es decir, la obra perfecta de Cristo en la cruz, predicándole a Cristo como crucificado, como resucitado. Él los había rescatado diciéndoles que Cristo es más que suficiente para ser salvos, que no tienen que hacer obras. Por eso él se preocupaba que las iglesias que habían recibido la salvación, luego llegaran aquellos mentados falsos hermanos judíos convertidos y que ahora los contaminaran la fe de ellos, queriendo añadirle obras para ser justificados, es decir, declarados libres de culpa. Entonces era lo que se agolpaba Pablo en las iglesias, dice, preocupación por todas las iglesias. 29, por favor. Y luego viene la frase, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Por favor, si hay otra traducción, nueva versión internacional, para que entienda que Pablo no era que estuviera enfermo. Todo lo que pasó, toda esa debilidad que tuvo él por apedreamientos, azotamientos, con varas, en naufragios, sin comer, ayunos forzados porque no podía alimentarse bien, todo eso se traduce en que Pablo estaba de una manera. 2 Corintios 11:29, por favor, lo vamos a leer en la versión, si la tenemos por ahí en pantalla. Me gustaría que usted la leyera también, para que no crea que Pablo estuvo enfermo, o que Pablo en cierta manera a fuerzas tuvo que estar enfermo.
Dice Pablo en una traducción, dice Pablo, no sé si la Biblia, Palabra de Dios para Todos, lo tenemos o no, dice. Bueno, esa es la Biblia de las Américas. O es la Biblia latinoamericana, no sé cuál sea, pero Biblia de las Américas, esa está muy bien. Por favor, vamos a ponerla en pantalla. LBLA. Dice, ¿quién? Bueno, la Biblia anterior. Es que sí, estuvo ahorita en pantalla, nada más que 2 Corintios 11:29 en la Biblia de las Américas. Yo le voy a leer mientras otra Biblia. Dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? Ahora, ¿cuál sería una traducción más correcta? Reina Valera dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién está débil sin que yo sea débil? ¿Qué es más congruente con el contexto? ¿Que Pablo se enfermaba o que Pablo estuviera débil por tantos golpes, naufragios, falta de alimento, desvelos, etcétera? Apedreamiento, varas. ¿Cuál es la traducción más correcta? ¿Que Pablo estuviera débil o que estuviera enfermo? Le pregunto yo. Si yo me baso a Reina Valera 60, pues voy a decir, es que Pablo sí estuvo enfermo. Por eso cuando llega la segunda carta de los Corintios 12, versículo 7, va en el mismo contexto, dice que le fue puesto un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que no se enaltezca su ministerio, o sea, para que su ministerio no crezca, dice que le fue dado un aguijón en la carne. ¿Cuál era el aguijón en el contexto? Bueno, apedreado, latigado, con varas, desvelo, sin comer, ayunos forzados, sin dormir. Le voy a leer otra Biblia, dice, ¿quién sufre un escándalo sin que yo lo abrace? Serafina Ucejo. La Biblia, ¿qué otra Biblia digo? El libro del pueblo de Dios, ¿quién es débil sin que yo me sienta débil? Otra traducción más, por favor. Esa es la Biblia de las Américas. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Quién desfallece sin que yo desfallezca? Nácar Colunga. ¿Por qué significa desfallecer? Bueno, por todo lo que pasó. No está hablando de enfermedad, está hablando de desfallecimiento o debilidad física. Y luego dice la traducción Pechita. ¿Quién padece sin que yo padezca? O sea, está hablando de padecimiento físico, por la persecución, por los golpes y por todo lo que pasaba Pablo. ¿Ok? ¿Entendemos eso o no lo entendemos? ¿O quiere que se la lea en el griego? Bueno, la palabra enfermo o enferma es el griego 770 y significa la palabra atseneo y significa estar débil en cualquier sentido. Obviamente que incluye enfermedad, obviamente que incluye debilidad física. Eso lo puede leer en el Strong en español y se puede ir al diccionario Vine. La palabra atseneo significa carecer de fuerzas. Significa también, déjeme ver otra traducción aquí. Carecer de fuerzas, estar débil, debilitar. Todo eso significa. Si usted dice que esa enfermedad, la que tenía Pablo, y está hablando de enfermedad ahí, bueno, lee el contexto y se da cuenta que es debilidad física. Porque hay otras traducciones que traducen debilidad. Bueno, seguimos leyendo rapidito porque vamos a terminar. 11:30. Veamos todo lo que Pablo sufrió por causa de servir a Cristo. 11:30. No importa que sea en esa traducción, 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Es decir, me gloriaré en lo que padecí por causa de Cristo. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de siglos, sabe
¿qué dice el 31? Sabe que no miento. O sea, Dios da testimonio de que lo que dijo Pablo, que sufrió por causa de predicar el evangelio, él no estaba mintiendo. Imagínese usted en la posición de Pablo, que hubiera hecho la primera pedrada que le avientan. Con permiso, Cristo, adiós. Y si un fariseo le pone el pie en la cabeza, a ver, ¿crees en Jesucristo? ¿Eres de los cristianitos esos? No, yo no sigo, yo soy fariseo, imagínense. Y a veces nos quejamos que porque es que el vecino dice que soy un aleluyo. Y es que el vecino dice que soy un hermanito. Y la gente anda sufriendo. Y la jovencita en la universidad, en la escuela, en la primaria, secundaria, es que los niños me tratan mal porque dicen que yo soy cristiano. Y en el trabajo, al hermano, no, pues es que el hermano dice que ya no, como dice, me gusta como dice el apóstol Ugarte, ya no baila pegado el hermano. Y sienten que es persecución porque habló de mí la vecina, el vecino, mi hermano, digo, si yo contara las veces que mi mamá me ha hablado tan mal de mí, imagínese, eso no es persecución, mi hermano. Persecución es que usted padezca como padeció Pablo por causa de predicar a Jesucristo. Eso es persecución. Mandamos un abrazo y un saludo al pastor Federico, que nos está viendo desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo, pastor. Luego dice el 32, 2 Corintios 11, 32. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Eso fue cuando se convirtió Pablo, al parecer. Y fui descolgado, versículo 33, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, así escapé de sus manos. Y básicamente usted llega al 2 Corintios 12 y ya le dice el aguijón en la carne. Dice Pablo, no me conviene gloriarme, 2 Corintios 12, versículo 1, corridito hasta el 7 y terminamos. Ciertamente no me conviene gloriarme. Gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasar entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera el cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo, salió, esa palabra arrebatado, Pablo lo cita no sé si en Hechos 26 o en Hechos 22, dice que tuvo un éxtasis. Éxtasis significa que salió fuera de su cuerpo. Ex significa fuera de, y entre las dos palabras significa salir fuera de. Entonces Pablo dice que tuvo un éxtasis y salió fuera de su cuerpo, ¿no? Algo así. Entonces dice, y conozco a tal hombre, dice el versículo 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, o es de difícil expresión, para que los hombres entiendan lo que Cristo le reveló a Pablo, es decir, salvos completamente a través de su gracia, sin necesidad de tener que hacer obras. Luego dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mire, lo que decía enfermedades allá, dice en mis debilidades. ¿Por qué Pablo se tenía que gloriar en las debilidades? Porque muchas personas dicen, es que me siento débil, no siento fuerzas, estoy enfermo y tengo que gloriarme porque estoy enfermo. No, Pablo está diciendo que si se gloría en sus debilidades es porque todo lo que padeció fue por causa del evangelio, por causa de predicar a Cristo. Versículo 6, 2 Corintios 12, 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Por qué Pablo no se gloriaba en lo que él predicaba y lo que hacía en el evangelio? Era para que la gente viera a Cristo en él y no a Pablo. ¿Okay? Y dice Pablo que esa gracia, entonces en Colosenses, dice Pablo que la gracia a Pablo lo enseñaba. Pero también la gracia lo capacitaba y le daba ese poder para que Pablo anduviera también predicando el evangelio. Dice 2 Corintios, ahora sí llegamos al controversial versículo 7.
Y dada, bueno, ahí lo vamos a dejar ahí en la Biblia de las Américas, y yo lo leo en Reina Valera 60. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En la Biblia de las Américas dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ok, entonces, y el versículo 8, nada más así rapidito, 8 y 9 ya. Y me ha dicho el Señor, acerca de esto 3 veces le he rogado al Señor para que lo quitara a mí. ¿Qué quiere que le quitara? Bueno, ese aguijón. Versículo 9, y él me ha dicho, ¿qué le dijo Cristo cuando dijo que le quitara el aguijón? Bueno, para empezar, el aguijón era un aguijón en la carne, ¿estamos de acuerdo? Pero no te especifica si era una enfermedad o una debilidad física. Pero si usted lee el contexto, todo lo que venimos leyendo está hablando de debilidad física. Ese aguijón, ¿qué es? ¿Qué dice el 12:7 que leímos ahorita? Es un mensajero, es un ángel, porque la palabra mensajero es un ángel. Es un ángel o un mensajero de Satanás. ¿Se ha dado cuenta? Ese aguijón nunca fue una enfermedad. Muchos dicen, es que Dios le puso un aguijón para que Pablo no se creyera mucho. Eso no te dice el contexto. Es que Dios le puso un aguijón para que Pablo no dijera, ay, me siento el gran super ungido y el gran con tanto conocimiento. Y Dios quiere, Pablo, bájale 3 rayitas, Pablo. No te creas mucho, Pablo. No está hablando nada de eso, ni tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con enfermedades tampoco. Con lo único que sí tiene que ver que en primer lugar eso es un ángel mensajero de Satanás. ¿Qué era lo que estaba haciendo el ángel mensajero de Satanás? Porque un ángel es de la palabra mensajero, da mensajes, habla. Y en 2 Corintios 11 vimos que Satanás se disfraza como ángel de luz, y sus ministros, es decir, los judíos que estaban en contra de Pablo, también eran ministros de Satanás, lo que quiere decir que este ángel no se trataba nada más que de los ministros usados por Satanás el diablo para desvirtuar el evangelio que predicaba, de la gracia que predicaba el apóstol Pablo. Por eso era un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque esa gente sugestionaba a los demás para que apedrearan, golpearan, azotaran, y Pablo estuviera sufriendo. Por eso es aguijón en la carne, porque físicamente lo sufrió Pablo. No habla de enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor para quitar ese aguijón? ¿Qué le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad o en tu debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo, ¿qué dice? Dice acá la Reina Valera 60, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Concluyendo con ese texto bíblico, no le está diciendo Dios, porque para los que creen que es una enfermedad, no le está diciendo Dios, Pablo, bástate que te salvé, si estás enfermo, aguántate. No está diciendo eso. U otros que piensan, bueno, Pablo, bástate que ya tienes la vida eterna, pero si tienes una enfermedad no te voy a poder sanar, Pablo, aguántate tus enfermedades, que a cabo lo importante es la vida eterna. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo el texto, bástate mi gracia, significa que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te capacita, te ayuda, te instruye, te lleva literalmente a ser una persona más que vencedor. Te lleva a la operatividad del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú entonces totalmente dependas de esa gracia, dependas de Jesucristo. Por eso dice, gustosamente me gloriaré en mis debilidades. ¿Por qué dice Pablo en sus debilidades? Porque no se trata que Pablo humanamente fuera libre de esas aflicciones, de esos problemas, de esos golpes, de esas debilidades físicas, sino que Pablo entendiera que era el poder de Cristo en él, el que le daba la capacidad, la habilidad para que soportara todas esas situaciones que estaba pasando el apóstol Pablo. ¿Entendemos? Por eso dice, el Señor dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, en ese sentido, Pablo, no crees que te vas a hacer o fuiste libre de un problema
de ser muerto, Pablo, no fuiste libre porque es tu capacidad, no. Es mi poder en ti, Pablo, que comienza a operar cuando tú reconoces que no eres tú humanamente obrando, sino que es mi poder obrando a través de ti, que es Cristo en el apóstol Pablo operando en la tierra. Por eso, cuando usted ministra a un enfermo, cuando usted sirve al Señor, cuando el Señor lo manda a un lugar de peligro, inclusive a predicar el Evangelio, entiéndalo, entendámoslo, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Si Él lo va a mandar a un lugar de peligro a que predique el Evangelio, donde le van a sacar navajas en la calle, lo van a querer apedrear, por lo menos le van a tener un cubetazo con agua ahí los hermanos de la vecinos de la otra religión. ¿Qué cree? Usted depende de que es Cristo en usted. Por eso no le debe pasar nada cuando usted predique el Evangelio, porque Dios lo va a librar de todas. Por eso Pablo dijo, el Señor me ha librado de todas. El Señor me ha librado de todas. ¿Se ha dado cuenta? Por eso dice, no se trata de mis fuerzas, es del poder de Cristo en mí, el que obra a través de mí, el que opera a través de mí y el que hace las obras a través de mí. Nunca será la persona. Vemos ahora cómo sirvió Pablo a Cristo. Con ese poder del Espíritu, que a pesar de que había circunstancias adversas, a pesar de que había dificultades, adversidades, enemigos, falsos hermanos, judíos, golpeándolo, apedreándolo, latigándolo, azotándolo, a pesar de todo eso, había un poder en el apóstol Pablo que era Cristo en él, que le daba la fortaleza para seguir adelante. Y no murió, siguió adelante, y si murió fue resucitado. Y usted se preguntará, entonces ¿por qué allá lo decapitaron? Porque muchos dicen que lo decapitaron. ¿Por qué se lo llevaron preso y lo decapitaron en Roma, pastor? Si Pablo pudo haber predicado más tiempo sobre la tierra, ¿o acaso Dios tenía una rayita? ¿O Dios en su soberanía ya no quiso que Pablo viviera? Leamos bien y entendamos bien la Biblia. ¿Por qué Pablo fue encarcelado? Porque antes, a través de las profetisas y el profeta, creo que se llamaba Felipe, ¿cómo se llama? Las hijas de Felipe y Felipe, no las profetisas. Antes de Felipe, otros hermanos le habían dicho, Pablo, no subas a Jerusalén, porque aquel de quien es este cinto lo van a atar allá. ¿Y qué cree que dijo Pablo? Pablo pudo haber vivido más tiempo sobre la tierra, predicando el Evangelio, pero ¿qué cree que dijo Pablo? No me importa morir por el nombre de Jesucristo. Y no es tan mala frase, hasta eso llegó el servicio de Pablo. Creo que viene en Hechos, no sé si en 28 por ahí. No recuerdo exactamente. 27, 28, no recuerdo. Pero Pablo dijo, estoy dispuesto a entregar mi vida por causa de Jesucristo. No está mal la idea, pero a tal grado llegó la pasión de Pablo que no le importaba morir por Cristo, pero yo creo que pudo haber vivido más tiempo sobre la tierra si hace caso a la voz del Espíritu Santo. Si hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, ¿qué cree? Vamos a vivir más tiempo sobre la tierra, porque el Espíritu Santo le prohibió que fuera a Jerusalén y Pablo hizo caso omiso. ¿Entendemos? Porque muchos dicen, no, es que Pablo era normal que fuera. ¿Ya está lloviendo? ¿O todavía no? Si no está lloviendo, otra hora más. No, ya terminamos. En conclusión, yo le quiero entender. Veamos el corazón de Pablo. Veamos a Cristo operando a través de Pablo. Entonces, vamos a ver un hombre apasionado por la obra, por predicar a Cristo, por el reino se extiende en la tierra. Entendamos esto. Dios, y por causa de la obra, ¿qué cree que hizo Dios? Proteger a Pablo. ¿Por qué? Porque estaba participando de un propósito eterno. Por eso Dios lo libró a Pablo. Si usted dice, pastor, quiero vivir muchos años y que Dios me libre de un accidente, de un avionazo, bueno, haga lo que Pablo. Predique con pasión, predique por amor, y usted no va a morir a corta edad. Tiene la vida garantizada porque está colaborando con el propósito eterno. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Señor, te adoramos, te exaltamos por tu amor y tu fidelidad, Señor, tan grande. Gracias por la vida impartida, gracias por lo que nos enseñas, Señor, en esa pasión para poder servirte a ti, Señor.
Gracias, porque esa capacidad eres tú en nosotros, Señor, no somos nosotros, y eres tú el que nos cuidas, independientemente donde estemos predicando, independientemente donde estemos ministrando y llevando tu palabra, extendiendo ese glorioso reino tuyo, Señor, y llevando tu evangelio a toda criatura, Señor. Disposición en el corazón, creemos que hay una disposición y habrá una disposición para poder predicarte y hablar de ti con pasión, Señor, aquí en la tierra. Pero sabemos, como dice tu palabra, que tú nos ayudas en todo para bien, Romanos 8:28, conforme a los que a tu propósito hemos sido llamados a este ministerio de servir, de colaborar, de ser una expresión viva tuya aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos porque en el curso Sanidad y Milagros podemos ver la manifestación gloriosa de tu Espíritu también, para que esta humanidad pueda verte en nosotros y pueda ver que no somos una religión más, sino somos aquellos que expresamos y manifestamos al Cristo eterno aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos por la protección divina, por cada día que nos cuidas, que nos proteges, que nos suples, Señor. Y sabemos que cuando estamos literalmente participando contigo, eres tú aquel que cuida de nosotros, Señor, aquel que nos protege. Y aunque pasemos por situaciones complicadas, tú nos vas a librar, porque somos colaboradores importantes para tu reino, y tú siempre nos proteges, basado en ello, Señor, en que no tenemos una vida común y normal como los demás, sino somos aquellas personas, literal, que expresan tu gloria aquí en la tierra, Señor, y que expresan todo aquello, todo ese reino glorioso que vino a manifestarse a través de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y la oportunidad de poder, de esta impartición de vida que nos has dado, de esta reflexión, Señor, de que debe haber una pasión en nosotros por hablar de ti. Debe haber una pasión, Señor, que a lo mejor se ha apagado en alguno de nosotros por expresarte a ti, Cristo maravilloso. Y te honramos y te adoramos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso de agradecimiento a Cristo Jesús, aquel que no es salvo, aquel que no está en su cuerpo, en su reino. Puede repetir conmigo esta oración, y los que están por internet que no conocen a Cristo, y diga: yo quiero realmente ese Cristo que habita en ellos, yo quiero experimentar la salvación eterna. Bueno, haga esta oración con nosotros. Dígale: Señor Jesucristo, gracias por haber muerto por mí en la cruz, por haber derramado tu preciosa sangre y por haber sido traspasado por esos clavos. Gracias porque lo hiciste para llevar el pecado mío. Gracias porque lo hiciste para pagar el precio que no podía yo pagar. Pero también resucitaste. Dice tu palabra que resucitamos juntamente contigo. Por eso yo te recibo en mi corazón, te recibo en mi vida como mi único Señor, Salvador y Dios. Y yo sé que a partir de este momento entras a habitar en mi corazón, me has hecho uno contigo y soy templo de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Y si alguien está enfermo, reciba el poder sanador. O espérese al curso Sanidad y Milagros. Si todavía la enfermedad aguanta, espérese para que reciba la sanidad. Nos despedimos, los que están por internet, les enviamos un abrazo. Pastor Federico, Claudia, Francisco y todos los que estuvieron, John Kings y todos los que estuvieron, Rosalba Morales y no sé quién más estuvo conectado. Pido disculpas por lo que a veces no les envío saludo. Veo su comentario posteriormente y no me di cuenta, pero les enviamos un abrazo a cada uno de los que no pudimos mencionar. Y aquí tienen unos hermanos y una familia en Cristo, Jalisco, México, y nos vemos el próximo domingo con el mismo tema.